Hola, hoy alertar sobre la violencia contra las infancias. Es una mancha en nuestra sociedad, se vivencia como sucesos traumáticos que modifican la vida de quienes lo padecen para siempre. Esta- Estos abusos en general los padecen niños y niñas por parte de aquellas personas en quienes confían, a quienes conocen, en lugares que consideran seguros, y sus efectos ocurren en el momento de los hechos, pero también tienen consecuencias durante toda la vida de estas personas. Vamos a ir viendo por qué Virginia Woolf padeció abuso sexual por parte de sus hermanastros, Gerald y George, a partir de los 6 años de edad. Ella dejó evidencia abundante de estos abusos, tanto en diarios como en cartas, y también a través de sus novelas. En sus novelas vemos diferentes escenas de sus protagonistas en donde va contando episodios que la misma Virginia Woolf vivió. Tanto ella como su hermana está probado a partir de cartas que han padecido estos abusos. Respecto de su pequeño hermano Adrian, no estamos seguros, no podríamos afirmarlo, pero sí sufrió grandes depresiones que no sabemos si es porque él haya vivido directamente abuso sexual o porque fue testigo del abuso sexual que vivieron sus hermanos. En primer lugar, hay diferentes características, diferentes temas en torno a las situaciones de abuso. Por un lado, hace mucho tiempo que este tema se viene investigando y hay uno de los temas que se investigan al respecto es cuáles son las causas, qué es lo que determina, qué factores determinan que en ciertas circunstancias, en ciertas familias, ocurran abusos sexuales o abusos sobre las infancias. Un tema que hay que dejar de lado es el tema de rico, pobre, ¿no? El nivel económico. Lo único que cambia el nivel económico es que las personas con mayor poder adquisitivo tienen mayores posibilidades de salir ilesas, de no pagar las consecuencias de los actos que llevan a cabo sobre la niñez. Y en todo lo demás es igual, no cambia el poder adquisitivo de las personas. Eso primero que nada me gustaría aclararlo. Otra cosa también, dejar sentado, es que eh, hay un tema que no se trabaja tanto, que es el tema de las madres que ejercen abuso sexual sobre sus hijos o hijas, porque hay como una idea muy fuerte en la sociedad de que el cuerpo del hijo o de la hija le pertenece a la madre. Entonces queda como más escondido y no hay muchas denuncias al respecto, porque siempre está la idea de que no será creído, de que está más naturalizado. Este, y bueno, eso por un lado. Por otra parte, para que haya la idea del abuso sexual siempre implica una idea de poder sobre el cuerpo del otro, de poder sobre avanzar sobre lo más propio de la otra persona, que es su cuerpo. Para que esto suceda tiene que haber una articulación de diversos factores. Hay diferentes teorías. Hay teorías que son unifactorial, es decir, que se sostienen sobre un solo factor, por ejemplo, factor biológico, factor psicológico, ¿no? Que las características del abusador, que tiene problemas psíquicos, que tiene problemas biológicos, o el patriarcado, factores sociales. Y hay otras teorías que son multifactoriales, que plantean, que es lo que nosotros vamos a hacer,
que se da una articulación de factores sociales, factores familiares, psíquicos, relacionales, individuales, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso de Virginia Woolf, primero que nada, lo vamos a hacer es señalar que respecto de Virginia Woolf, ella fue abusada a partir de los 6 años de edad, como dijimos, dejó toda esta evidencia, pero a la vez fue abusada tanto ella como su hermana aproximadamente desde 1888 hasta el año 1904, que fue cuando falleció su padre, y se mudaron de la casa familiar a una casa en el barrio de Bloomsbury. Fue ahí que ellas se separaron de sus hermanastros, que fueron a vivir. Su hermanastro mayor, George, fue a vivir con su esposa, porque se casó, y Gerald fue a vivir a una casa de soltero. Entonces quedaron Toby, Vanessa, Virginia y Adrian, que fue a estudiar a Cambridge. Fue en ese momento que ellas dejaron de padecer el abuso, pero esto no fue algo decidido por ellas, porque una de las cosas que sucede en el abuso, especialmente en el abuso incestuoso, es que la víctima se sobreadapta y no piensa que puede haber una salida. Está como tan naturalizado esta situación de estrés y de entrega del cuerpo que no piensa que su vida puede ser de otra manera. Para que esto, para que lleguemos a este punto, tiene que haber ciertos condimentos. Primero que nada, Virginia nació en una época que era la época victoriana. Esta época se caracterizaba porque los varones, lo masculino, tenía cierta preeminencia y poder por sobre las mujeres y los niños. Las mujeres estaban, y su primer papel era complacer al hombre. Esto Virginia lo va a mostrar en diferentes em, momentos. Por ejemplo, en Alfaro, la madre, está el señor y la señora Ramsay, que son como su mamá y su papá. Esto dicho por Virginia y también dicho por Vanessa. Entonces, hay diferentes escenas que suceden. Hay una escena, por ejemplo, en la cual la señora Ramsay está varias veces, está todo el tiempo sosteniendo al señor Ramsay, que depende permanentemente de la señora Ramsay para que le diga lo maravilloso que él es, que lo sostenga anímica y psíquicamente, que le preste atención a él y no a sus hijos, que le diga que él es el único que tiene la verdad, que sabe todo, ¿no? Y hay un momento en donde ella está en otro cuarto y él está hablando con una persona conocida que no es de la familia, y en algún momento parece ser que la conversación queda en silencio. Entonces la señora Ramsay, que está haciendo otra cosa, pero siempre está con un oído cuidando a su marido, nota ese silencio y se preocupa porque está en un permanente alerta de qué sucede con el marido. Esa es su función, que ella acata sin ningún cuestionamiento. Primero está el marido, después están los hijos. Entonces, y ella nunca queda lugar para la señora Ramsay. Entonces, ella piensa en ese momento que hay un silencio, que queda en guardia, esperando, y que entiende que el señor Ramsay ha maltratado a esta visita. Y entonces ella piensa que sí, que lo ha maltratado y que está bien, porque él necesita un holocausto cotidiano y que si ella se lo tiene que dar, ella se lo va a dar y que mejor que se lo haya dado esta visita. Así es el clima en esta familia. Vanessa, cuando lee el libro, le dice a Virginia, qué bien, cómo retrataste a mamá, te agradezco porque yo ya grande la volví a ver a mamá tan hermosa y tan buena como siempre.
no la ve de ninguna manera como cómplice, porque ellas también estaban implicadas en esa época. Como habíamos hablado en otro encuentro, la mamá de Virginia murió muy joven y ellas tenían 14 y 17 años. Virginia 14, Vanessa 17, y entonces se hizo cargo primero Estela, después Vanessa, de las cuentas, de la organización familiar. El padre, Leslie Stephen, que era un intelectual que escribía, las maltrataba mucho y siempre estaba esperando. Primero se quedó tranquilo porque Estela ocupó el lugar de la madre de Julia Stephen, y cuando Estela quería casarse, Leslie no estaba de acuerdo porque se tenía que ocupar de darle comodidad a él, y decía: me han quitado las monedas de mi propio bolsillo, refiriéndose a que un hombre había deseado a Estela que él consideraba que le pertenecía. Después, con el tiempo, se quedó más tranquilo porque vio que ya Vanessa cumplía 18 años y podía cumplir perfectamente el lugar que Estela dejaba vacío, y que Estela igual iba a vivir a una cuadra de donde estaban ellos. Entonces ya se quedó tranquilo él, porque el deseo de las mujeres, que esperaban las mujeres, eso no era para nada importante. Esto era lo que Leslie pensaba, y Leslie pensaba, según sus propias palabras, que él era un pobre hombre que había sufrido un montón, que era una víctima y que había sido traicionado porque estas mujeres querían tener una vida propia en lugar de hacerse cargo de él, que era un pobre viejo que había quedado viudo con toda esta situación y nadie lo iba a cuidar. Vanessa se encargó de hacer la tarea que le correspondía, pero no fue condescendiente con él. Y esto generó mucha furia por parte de él, porque ella no hacía la tarea como la tenía que hacer. Y Virginia fue testigo y le dio mucho enojo de ver la furia que desataba Leslie permanentemente contra Vanessa. Y Vanessa estoicamente resistía y no le decía, lo cual lo enfurecía mucho más, porque Vanessa no cumplía ese papel de decirle: qué maravilloso que sos. Eh, Esto por un lado, y eh, durante todo este tiempo, tanto Vanessa como Virginia se propusieron sobrevivir a Leslie en su crueldad, y ellas siempre llamaron este tiempo el tiempo en que fueron las esclavas griegas, aquellos largos, tristes, largos años que fueron los años en los que vivió Leslie, porque fue muy terrible con ellas. Y a la vez, no era solamente Leslie, sino que había todo un batallón de tías por parte de Leslie y por parte de Julia, que permanentemente visitaban la casa a ver si las chicas se portaban como debían portarse las mujeres. Eran varias, entre ellas estaba la tía Mía y la tía Mini, por ejemplo, ¿no? La tía Mía era más de siempre estar pendiente de las enfermedades, ¿no? Le gustaba hablar de eso, de las enfermedades, la muerte y la moral. Y siempre esos eran sus temas, ¿no? De estar pendiente de los temas de la moral, ¿no? Y dar cátedra en relación a la moral, en relación a quienes se murieron, quienes se van a morir, ¿no? Era muy pesimista y melancólica. La tía Mini, que tenía 7 hijos, era una mujer rica y bastante banal, que le gustaba mucho comer, que sus hijos decían que era una santa, lo cual enojaba mucho a Virginia, que fuera caracterizada como una santa. Y había como una escena en la cual, que se repetía muchas veces, en la cual estaban tomando el té,
y quedaba un trozo de torta y la tía, lo típico de la tía Mini era que si quedaba ese trozo de torta, la tía Mini le dijera a Virginia, mira, queda un trozo de torta, comételo vos, que seguramente te gusta. A mí me gusta mucho. Y si vos te lo comes, mañana no va a haber. Pero igual yo voy a hacer ese sacrificio muy feliz porque sé que a vos te gusta. Esta era la manera de educar de la tía Mini, ¿no? Entonces, todo iba al sacrificio, a la moral, ¿no? Y así todo esto era visto de esta manera. De hecho, cuando Estela decidió que se iba a casar, las tías pensaron que Estela era una egoísta, porque antes habían pensado que era una buena hija porque cumplía con el canon de sacrificarse por la familia. En este contexto estaba el hermano George, que había sido muy cariñoso. ¿Qué es lo que pasa con el tema del abuso? En primer lugar, cuando Virginia tenía 6 años, estaban de vacaciones y en un momento Gerald, su segundo hermano, que ya era un joven, porque le llevaban más de 10 años, la levanta sobre una especie de aparador y hay un espejo ahí. Esto es algo muy determinante porque Virginia vio la escena y a partir de ahí ella odió los espejos y odió su cuerpo y le quedó la idea de una cara monstruosa y jadeante. Entonces su hermano empezó a recorrer con sus manos su cuerpo. Virginia esto se lo cuenta muchas veces a diferentes personas por cartas y de hecho antes de morir le vuelve a escribir a su gran amiga Violet Dickinson, que todavía recuerda ese momento en donde las manos de su hermano recorren su cuerpo y ella está ahí paralizada pensando cuándo va a dejar, cuándo esas manos van a parar y que las manos se van acercando a sus partes más íntimas y siguen hurgando y dice, ¿cómo poder expresar ese sentimiento tan íntimo y tan atroz que sentí en ese momento? No tengo palabras para ese sentimiento, para expresar ese sentimiento. A partir de ahí, Virginia odió los espejos, no toleró ser fotografiada nunca, hasta tuvo problemas con Victoria Ocampo, que una vez le impuso una fotógrafa y están las cartas, y, este, y tuvo muchos episodios de anorexia, ¿no? De que escuchaba palabras que le decían que no coma, de vestirse asexuadamente, de no sentir su cuerpo. Ella siempre decía que en términos de sexualidad se había quedado en la infancia, que es esta una de las consecuencias del abuso sexual, ¿no? La aversión al sexo, además del estrés postraumático, además de las depresiones, de la bipolaridad, a veces esquizofrenia, del suicidio, ¿no? De un montón de eh, cuadros psiquiátricos, ¿no? Entre los que tenían Virginia y Vanessa, que ahora vamos a ir viendo. Esto pasó con Gerald, con su segundo hermanastro. Cuando la mamá murió, ya antes habían pasado diferentes situaciones, pero cuando murió su mamá, es como que la inhibición que generaba la existencia de Julia dejó de estar. El papá, que ya eh, dejaba un campo propicio con su idea de que las mujeres les pertenecían y estaban para la satisfacción y el cuidado de los hombres, y tan egocéntrico que no observaba y no cuidaba a sus hijas, fue lo que permitió que no hubiera inhibiciones externas, digamos. Y George tenía 27 años
George el hermano mayor. Entonces lo que empezó a pasar fue que todas las caricias y los manoseos fueron aumentando, tanto para Vanessa como para Virginia. Fueron aumentando con estas dos jóvenes que estaban en un estado de gran vulnerabilidad, que necesitaban cariño y que al principio se sintieron turbadas porque no entendían qué estaba sucediendo, porque era esto, eran las personas que las tenían que cuidar, en quienes confiaban, que primero se sentían protegidas, pues empezaron a sentir que esas manos estaban fuera de lugar, que ese cariño no era el cariño del hermano. Esto fue avanzando cada vez más hasta que George terminó siendo el amante de Virginia, porque Virginia escribe, todos hablan bien de George y nadie sabe que es mi amante. Y a la vez, George, la amenaza de George era que si ellas no se dejaban, él iba a tener que buscar prostitutas. Porque también, ¿cómo es que esto se sostiene? Se sostiene en el silencio, se sostiene en el secreto, se sostiene en que los miembros que viven esta circunstancia no lo cuentan. Generalmente no lo cuentan porque hay una amenaza, más o menos velada, más o menos explícita. Hay la idea de que si todos piensan como pensaban en este caso, que George era muy bueno, porque todas las tías, George a la vista de la sociedad era el gran hermano que cuidaba a sus hermanas. Hay una carta, por ejemplo, en donde Vanessa le escribe a Virginia y le dice, fuimos al campo con George y delante de todo el mundo, George me abrazó y me manoseó toda y todos lo tomaron como algo natural. Yo no entiendo nada. ¿Cómo puede ser natural que me manosee de esa manera? Entonces, si esto pasaba así, ellas no creían que pudieran quejarse, decir algo, expresar algo y que esto fuera escuchado. Más del bueno de George, como decían todos. Virginia, por su parte, le cuenta en un momento a Vanessa, está hablando con su profesora de griego y que le dice que está hablando del tema, que empieza a hablar del tema y que le cuenta todas las perversidades que le hace George y que la profesora de griego empieza a no poder respirar, a desabrocharse la ropa porque se empieza a sentir ahogada. Este es uno de los síntomas que padecen las personas que han sido abusadas, el ahogo. Virginia en sus textos habla mucho de esto, del mar, de disolverse en el mar, de sentirse ahogada, de no habitar su cuerpo. Todo esto tiene que ver con el abuso. Y entonces Virginia habla, le cuenta esto a la profesora y la profesora le dice que ella siempre pensó que él le generaba mucho rechazo, que le parecía un asqueroso y que esa noche no puede dormir la profesora. Después ahí en el diario de Virginia aparece, por ejemplo, ¿no? Aparecen muchas entradas, pero hay una entrada, por ejemplo, en donde dice, ¿no? Recuerdo una que dice que Virginia está durmiendo y que de golpe escucha el ruido de que se abre la puerta y que dice, no prendas la luz y que se le mete en la cama y que la abraza, la toca y le dice, oh, amada mía, ¿no? Y Virginia no cuenta más nada al respecto. La consecuencia de esto es el silencio, es la adaptación. La adaptación tiene que ver con que la persona que vive esto, especialmente dentro de su familia, no cree que pueda decir algo que vaya a cambiar algo, porque sabe que si llega a decir algo, es como que se siente responsable de destruir a la familia. Entonces se quedan calladas la boca y sostienen sobre sus hombros la armonía familiar. Entonces no dicen nada
y se van adaptando a costa de congelar sus emociones, de tener problemas neuronales, porque hay algo de la corteza cerebral que genera como una amnesia de esto, eh, problemas cognitivos por la misma amnesia, eh, problemas psíquicos, ni que hablar, eh, y eh, van transcurriendo y muchas veces sucede que a lo largo del tiempo la persona en algún momento decide que va a hablar y cuando habla lo hace con tanta inseguridad porque no sabe si tiene derecho a decir, porque piensa que si lo dice no será escuchada, si está habilitada, qué va a pasar con los otros, por qué tardó tanto, porque recién juntó fuerza, que muchas veces no es tenida en cuenta. Y entonces, luego de hablar, a veces, si no es considerada y tenida en cuenta, lo que sucede es que se retracta y queda como la loca. Y el sistema familiar prefiere considerar loca a una persona que tener en cuenta que hay un abusador. Esto lo que genera es que sigue el silencio trae la complicidad, la lealtad y que esto se siga repitiendo de generación en generación. Eh, con Virginia y con Vanessa sucedió esto. Cada una tomó los hechos a su forma de acuerdo a su personalidad. Virginia lo escribió en todas partes donde pudo, ¿sí? Lo escribió en su novela, todo, todo donde ella pudo fue escribiendo y escribiendo, y esto de alguna manera le generó todos los episodios que fue teniendo. A veces tuvo alucinaciones auditivas, otras veces alucinaciones visuales que tienen que ver con el abuso. Son parte de este abuso. Ella misma decía y ella sabía, no puedo contener toda esa información y mi cabeza explota. Lo decía con otras palabras, pero eso era. Y en uno de estos episodios había un médico que era el médico de la familia, que era el doctor Savage. Y ella le pidió a Vanessa que le dijera al médico que todo esto tenía que ver con los abusos de su hermano. Vanessa, que lo que en su personalidad, lo que ella hacía era enterrar todo, acá no pasó nada, y trabajar, pintar, organizar la casa, hacer la mudanza. Vanessa tomaba las decisiones y actuaba y no hablaba. Era como aparentemente sólida, pero detrás de esta solidez había mucha fragilidad y Vanessa tuvo grandes depresiones, tuvo amores muy tristes. Fue una mujer que sufrió mucho, pero todo estoicamente en silencio. Nadie conocía, porque esto es lo que pasa con el silencio y la sobreadaptación, ¿no? Que termina no habiendo intimidad con estas personas, porque como guardan ese secreto tan profundo, no pueden intimar verdaderamente con nadie. Hay algo siempre que se están guardando, tienen este secreto. Entonces, Vanessa, Virginia le pidió a Vanessa que le diga al doctor Savage que todo esto que a ella le pasaba tenía que ver con los abusos de George. El doctor Savage, al escuchar todo lo que le explica a Vanessa, no tiene otro remedio y queriéndola mucho a Virginia, no tiene otro remedio que hablar con George. ¿Qué es lo que hace George? Por supuesto, que niega todo. Entonces, le dice que en realidad no, que su amor es el amor de un hermano por la hermana, que Virginia no está bien y que esto que ella dice tiene que ver con una persona que no está bien. Entonces el doctor Savage dijo, bueno, ya cumplí, ya hablé, no tiene que ver con George,
seguimos adelante con otros tratamientos. Y la idea que quedó es la cabra, porque a Virginia le decían la cabra está loca. La cabra tiene delirios, ve cosas que no son, por ejemplo, escuchaba a los pájaros hablar en griego detrás de la ventana. Este, tenía a veces, estaba bipolar, a veces estaba deprimida, a veces tenía grandes migrañas. Todo esto son síntomas del abuso sexual. Eh, y eh, la cabra está loca. Y cuando decían la cabra está loca, digamos que también lo que estaban diciendo es nosotros no, porque Virginia era el chivo expiatorio. Era la que hablaba, era la que denunciaba. Mientras tanto, su hermano menor Adrian también tuvo grandes depresiones, tuvo intentos de suicidio. Vanessa también tuvo grandes depresiones. Ambos tuvieron relaciones incestuosas, o sea, tuvieron relaciones con alguien que fue intermediario entre ellos. Virginia también. Hubo más incesto en la familia, porque al quedar silenciado se fue repitiendo, quedó algo de esta lealtad y complicidad, porque nunca se habló. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ellos van a vivir a Bloomsbury, van en 1904, están primero Virginia, Toby y Vanessa, están muy felices, hacen un viaje a Grecia y cuando regresan, Vanessa estaba un poco enferma, Toby también. A Toby le diagnostican mal, Toby tenía tifus, pero le diagnostican otra cosa, entonces le dan mal la medicación y Toby muere, muere muy joven. Eso las lastima mucho a ellas porque ellas lo querían mucho. Pero fíjense que queriéndolo tanto, nunca lo tocaron, nunca lo abrazaron, no había contacto físico entre ellos. Y esto tiene que ver con el abuso que todos habían sufrido. Entonces, eh, antes de esto, ellas en Bloomsbury habían empezado a fundar, a crear el grupo de Bloomsbury, porque todos los amigos de Cambridge, de Toby, iban a la casa de ellas. Y entre estos amigos, desde un año y medio antes, iba Cliff Bell. Cliff Bell le había propuesto matrimonio a Vanessa muchas veces, desde un año y medio antes. Cliff Bell, que era un hombre muy mujeriego, muy sensual, todo lo contrario de lo que mostraba ser Vanessa. Vanessa desde la primera vez lo descartó de plano. Le dijo que ella no tenía ningún interés en casarse, que su familia no quería que ella se case y a ella estaba bien así y que ellos los tres eran muy felices de esta manera y pensaban continuar así para siempre. Cliff Bell no se rindió y periódicamente le volvía a renovar su solicitud de casamiento, que Vanessa volvía a rechazar. 12 días antes de la muerte de Toby, Cliff Bell renueva su solicitud, Vanessa lo rechaza, Cliff Bell fallece y a los 2 días Vanessa le acepta casarse con Cliff. Acepta casarse con Cliff porque estaba devastado, porque Cliff era amigo y compañero de Toby, porque era una manera de tener algo de Toby. Se casa con Cliff, al principio está muy bien, hasta que aproximadamente al año tienen un hijo, Julian. Cuando tienen un hijo, Cliff no puede hacerse cargo de ese hijo y la deja muy sola a Vanessa. Y en ese momento, Virginia, que se había sentido muy sola, porque Virginia y Vanessa eran muy codependientes las dos, se escribían todos los días y la unión que tenían, nadie, ningún hombre, ninguna persona podía contra esa unión por todo lo que ellas dos habían vivido. Entonces, cuando Cliff está eh, alejado de Vanessa, aparece Virginia y empieza a mantener una relación con Cliff.
Es una relación que nunca va a ser sexual, pero sí va a ser una relación muy íntima que va a hacer sufrir mucho a Vanessa. Nunca va a ser sexual porque Virginia no podía mantener relaciones sexuales por todo lo que había vivido. Pero Virginia era una mujer que miraba como una atracción muy fuerte a todos, que era muy original, muy ocurrente, porque era muy hermosa de una manera etérea, extraña, tenía algo que atraía mucho a quien estaba cerca de ella. En algún momento ellos mismos decían, ¿no? Los varones del grupo, si fueran, ahora que vamos caminando por acá, si pensáramos en quién querríamos que apareciera, ¿quién querrías? Virginia, decían todos, porque todos sentían algo muy especial cuando aparecía Virginia. Entonces, este, esto era lo que sucedía, ¿no? Y la relación entre Cliff y Virginia duró varios años y hizo sufrir mucho a Vanessa, pero Vanessa la padeció como sufría todo, en silencio, como una piedra adentro de ella, estoicamente, se sintió muy sola, se sintió traicionada y Virginia en realidad su manera de tener esta relación con Cliff, además de esta cosa de esta forma que había aprendido desde muy chica de lo incestuoso que vivían todos, ¿no? De que no estuvieran claros los lugares nunca en su familia, también tenía que ver con tener algo era muy claro lo incestuoso en el sentido de que no era importante Clip, sino que lo importante era tener algo de Vanessa. En las cartas que ella le escribe a Clip le dice, besame como besarías a Vanessa, ¿no? Vanessa siempre está en el medio en esa relación. Eh, Vanessa después va a tener otro amante que es Roger Fry. Y luego va a tener otro, se va a enamorar perdidamente de alguien más, que va a ser Duncan Grant. Se va a enamorar sin darse cuenta de Duncan Grant, que era un pintor. Duncan Grant era un pintor que era amante y estaba en pareja con su hermano Adrian. Este, Vanessa no se dio cuenta que se había enamorado de él. Se dio cuenta porque Roger se puso celoso. Y empezó una relación con Duncan que duró toda la vida. Al principio de la relación mantuvieron relaciones sexuales y después ya no más. Esa relación duró más de 40 años y fue una relación que implicó que Vanessa, más de luego de los 35 años, digamos, haya clausurado su sexualidad porque Duncan tuvo relaciones con ella al principio y después ya le explicó que a él el cuerpo de la mujer no le interesaba. Así que Vanessa sufrió mucho porque no se sentía lo femenino de ella, no se sentía apreciada, no se sentía amada. Trató siempre de tener una buena relación con los amantes de Duncan para que Duncan no la abandonara. Y todo esto lo sufrió en silencio. En el medio tuvo grandes depresiones, este, y fue siempre esta característica que yo diría tan estoica y tan relegada de sí misma, ¿no? Eh, Le fue más fácil, quizás por esto de los abusos, seguir con un hombre que no apreciaba su sexualidad y también con un hombre que había sido amante de su hermano. Eh, Duncan Grant tuvo un amante que fue con el cual Vanessa se hizo amiga también, porque se hacía amiga de muchos para no perder a Duncan. Uno de estos amantes fue
Bunny Garner. Bunny Garner eh, fue uno de estos amantes y Vanessa tuvo una hija con Duncan Grant al principio. A esta hija le pusieron de apellido el apellido del marido de Vanessa, que era Cliff Bell, o sea que es Angélica Bell. Angélica Bell no sabía que era hija de Duncan Grant. Siempre pensó que era hija de Cliff, porque vivían un poco todos en comunidad. Era medio raro. Y además, Duncan y Vanessa no se tocaban, no tenían algo amoroso, pero sí participaban y pintaban, porque los dos eran pintores. Lo que se dice de Duncan era que era un hombre muy libre, muy generoso, que todos lo querían mucho y que siempre fue claro en su relación con Vanessa. Y ella eligió lo que ella eligió dentro de lo que pudo, porque en esa época, más en Inglaterra victoriana, no había un análisis, ¿no? No revisó su vida para poder elegir diferente. Ella eligió desde lo que vivió. Y entonces, cuando Vanessa tuvo a Angélica, Bunny Garner, que en ese momento estaba en la cúspide de su relación con Duncan, dijo, yo me voy a casar con Angélica. Y eso fue lo que hizo después. Se casó con Angélica, o sea, el amante de su padre. Esto motivó que Angélica, que luego de casarse se enteró, escribiera un libro que se llama Una mentira piadosa, en donde cuenta lo que ella ha vivido al respecto. Pero lo que voy con esto es cómo las historias que no se hablan, estos secretos que quedan enterrados, estos silencios, generan complicidades y generan lealtades que llevan a repeticiones. Por el lado de Virginia, Virginia no le interesaba, le, no le daba como un miedo la sexualidad con el varón, había quedado muy traumada y cuando en 1912 aparece Leonard Wood y le propone casamiento, hay varias cartas diferentes, ¿no? Pero hay una en particular en donde ella le dice, tú me tocas y yo me convierto en una piedra, porque eso es lo que genera el abuso, ¿no? Genera un estado de congelamiento, ¿no? De que la persona se paraliza y queda su emocionalidad y su cuerpo congelado, ¿no? La violencia sexual genera en la víctima efectos neuronales, físicos, emocionales y psíquicos. Y a nivel del cuerpo, Virginia decía, mira, cosas no me pasan por el cuerpo, yo tengo el cuerpo anestesiado. Eh, y Leonard, que venía de las colonias, decidió quedarse con Virginia porque estaba como fascinado con su mente, con su intelecto. Y sabía desde el principio que no iba a ser una relación apasionada sexualmente, pero él eligió eso y la eligió así. Al principio tuvieron relaciones muy difíciles porque querían tener un hijo y después Leonard decidió que Virginia, porque ella tuvo algún episodio, una crisis, y entonces Leonard la cuidó, pero decidió que no le iba a hacer bien a ella tener un hijo o una hija. Entonces, a partir de ahí decidieron que no iban a tener más relaciones y mantuvieron la relación que tuvieron durante toda su vida, de mucho cariño, de mucho cuidado, toda su vida. Y Virginia le era mucho más fácil tener relación con mujeres, que fue en realidad más que nada con Vita Sackville Best, pero que yo me atrevería a decir que fue más una relación más de madre e hija, no tanto, no era tan erótica ella, sino que a ella la erotizaba la mente. Eh,
porque le costaba mucho su cuerpo. Y la relación que tuvo con Cliff también tenía que ver con la mente. Por eso cuando ella escribe Orlando, Orlando no se define por el género, sino por tener un libro, ¿no? Por estar escribiendo un libro, ¿no? Ella iba por ese lado y generaba en la gente una atracción especial desde su mente. Em, y eh, terminó suicidándose cuando en un momento vive una crisis, ella era grande y los médicos le dicen que no puede escribir y ella sentía que no podía escribir porque eso era donde ella tenía de alguna manera algo de un sentido de la vida, ¿no? Este, otra cosa que quería comentar es que hay abundante bibliografía en relación a Virginia Woolf y también en relación a Vanessa y a todo el grupo de Bloomsbury, pero especialmente en relación a Virginia Woolf hay muchas biografías sobre su madre, sobre su pertenencia al grupo, sobre ella como escritora, como crítica literaria feminista, porque fue la primera crítica literaria feminista, creó la novela lírica, o sea, tiene un montón de información, de temas y aristas por donde trabajarla. Pero sobre este tema del abuso, que es nodal en su vida, porque determinó toda su vida, porque marcó o sea, no es la persona que hubiera sido si el abuso no hubiese sucedido. Sobre este tema hay un solo libro que fue editado en 1990, que fue escrito por Luis de Salvo, que está escrito en inglés y que se llama Virginia Woolf, el impacto del abuso en su vida y en su obra. Este libro está escrito con una mirada psicoanalítica y toma también el tema toma varios temas más que no vamos a desarrollar nosotros porque ya estamos terminando, pero lo quería dejar asentado. Eh, Toma también el tema de su hermanastra Laura, que era la hija de su papá, que fue, vivió muy poco con ella, porque cuando ella nació la hicieron ir a vivir a un campo y luego la llevaron a una institución psiquiátrica, porque aparentemente estaba loca, y esta autora, de Salvo, dice que en realidad enloqueció por la crueldad de Leslie Stephen. Dice otras cosas más en relación a la familia en las que yo no me voy a meter ahora. Pero bueno, me parecía que no se puede soslayar este tema en relación a esta autora. Me parece que el hecho de que haya un solo libro sobre este tema ya nos dice mucho. Hay un libro que es este, que es el de eh, Jane Dunn, que es Vanessa Bell y Virginia Woolf. En este libro, si bien es sobre las dos hermanas, y es un libro muy interesante y ágil, y, y si bien no es tan extenso, es interesante de leer, toma bastante del tema del abuso, no como este otro que es de Cliff Bell, que es del sobrino, pero quizás porque es el sobrino y es el hijo, es de Kentin Bell, del hijo de Cliff, quizás porque es del sobrino, y es de otra época y fue un pedido de Leonard, quizás se queda un poco más al costado. No, lo menciona, pero no se explaya tanto. Eh, pero creo que es una deuda y creo que tiene más que ver con esta sociedad y no con la sociedad en la que fue escrito. Creo que es necesario ocuparse un poco más de este tema. Eh, bueno, me parece que
era muy importante ocuparnos de este tema del abuso en la vida de Virginia.